Buen día, mi nombre es Sergio Iván Mejía Vargas, yo soy estudiante de licenciatura en matemáticas y pues continuando con el trabajo número 2 correspondiente al curso de antropología, llevamos a cabo el concepto de cultura enmarcado pues en la parte de la antropología. Si nosotros queremos estudiar la antropología tenemos que estar muy relacionados con lo que es la cultura. Y para nosotros empezar a abordar el concepto de cultura tenemos que empezar por entender que la cultura solamente se lleva a cabo en los grupos humanos, es decir, nosotros no podemos hablar de cultura animal. En este caso, pues un ejemplo sencillo puede ser empezar a diferenciar, ¿cierto? Que por ejemplo, si nosotros hablamos de una población de hormigas, esta población de hormigas va a compartir muchos comportamientos similares independientemente del lugar donde se encuentren ubicados, ¿cierto? La forma de alimentación, la forma de comportarse de las hormigas va a ser la misma si nosotros nos encontramos en el continente americano o si nos encontramos de pronto en el continente africano o asiático, ¿sí? Entonces las hormigas prevalecen con sus maneras y formas y características de vivir, ¿cierto? Mientras que si nosotros hablamos de la conducta humana, si nosotros hablamos de los seres humanos, van a haber muchas diferenciaciones de acuerdo a los grupos humanos que hay, tanto en la parte de América, tanto en la parte de Asia como en la parte africana, ¿cierto? Por ejemplo, una diferenciación muy grande puede ser la forma de alimentación. Nosotros no nos alimentamos igual que lo hacen la conducta la parte africana o la parte asiática, ¿cierto? Hay mucha diferenciación en cuanto a la alimentación, ¿sí? Y nosotros para también abordar el concepto de cultura, pues tenemos que empezar a hablar de que la cultura precisamente es un proceso evolutivo, es un proceso que partió de la evolución, es decir, que de acuerdo a ciertas características climáticas, a ciertas características ambientales, ello fue incidiendo también en la manera en cómo nos comportamos, en las maneras como nosotros abordamos la vida y las características que pues identifican. Para nosotros abordar el concepto de cultura tenemos que tener en cuenta dos corrientes principales. Esas dos corrientes principales corresponden a la corriente materialista y a la corriente mentalista. La corriente materialista pone su énfasis en los objetos y en el entorno. Ellos inciden primordialmente en el desarrollo de todas esas pautas de comportamiento y de todas esas características que identifican a los grupos humanos, teniendo en cuenta pues que de ellos provienen todas las condiciones que se adaptaron, la normatividad que tiene esa sociedad. Mientras que por un lado las mentalistas hacen alusión más a la extracción que hacen de todos los inconvenientes o de todas aquellas situaciones que vive la sociedad de acuerdo a sus necesidades. Y precisamente pues la fabricación de materiales o de objetos con el ánimo de satisfacer esas necesidades y de promover, digamos, algo así como el desarrollo de esa misma sociedad o grupos humanos, ¿no? Howell hace una aclaración importante, y es que la cultura no puede ser innata, es decir, la cultura no proviene de la herencia. Por lo tanto, si nosotros hablamos siempre de cultura, nosotros tenemos que hablar de un proceso de comunicación, un proceso de lenguaje. A través de esos dos procesos es que se establece precisamente la culturización de las personas de acuerdo a los grupos en los cuales se encuentran inmersos, ¿no? Otra cosa importante de aclarar es que no siempre todos los miembros de la comunidad o no todos los miembros de esa sociedad pues responden a esas mismas costumbres, ¿no? Existen algunos cambios notorios, ¿cierto? Algunos seres que de pronto no comparten ciertas ideologías de esa cultura, y precisamente aunque esto ocurre de poca
o de poca incidencia, porque la mayoría sí las comparte o la mayoría sí las usa, pues no siempre todos están de acuerdo con las costumbres y esas iniciativas que se promulgan. Otra cosa importante de deducir es que a pesar de la diferenciación entre las corrientes que existen, pues todas aluden a ciertos puntos en común, y uno de esos puntos en común es que la cultura permite precisamente estudiar esos comportamientos de los grupos sociales. Otra alude a que todos desarrollan ciertos símbolos o ciertas maneras de comunicarse, ¿cierto?, que son entendidas por esos miembros de la comunidad. Otra es que pues en cuanto más se estudia esa cultura o más se haga investigación de esa cultura, pues va a ser más fácil predecir el comportamiento ante ciertas anomalías, ¿no? Y pues otro aspecto a resaltar es que es los cambios, ¿no? Que se reflejan ciertos cambios que, aunque en algunas ocasiones pueden ser irrelevantes, esos cambios pues van moldeando o van con el transcurso del tiempo cambiando ciertas características de los grupos humanos. Cuando nosotros hablamos de cultura siempre vamos a tener al lado otro concepto, y es el concepto de sociedad. El concepto de sociedad es un concepto más unánime, es decir, más aceptado por más grupos de personas, y en este caso no hay tanta divergencia. La cultura, el concepto de sociedad corresponde al agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y mantienen una serie de relaciones interpersonales. Entonces, en este caso nosotros pues hablamos de grupos humanos, ¿cierto? ¿Sí? En este caso nosotros estamos hablando de un material tangible, ¿sí? Porque estamos hablando de un grupo de personas que tiene ciertos horizontes, tiene ciertas metas, y con base en esas metas pues crean su normatividad, y a partir de ellas construyen metas comunes, ¿ya? En este caso, la diferenciación con el concepto de cultura es que nosotros, la cultura, no dependemos de un material tangible, no dependemos de grupos humanos como tal, sino más bien dependemos de la abstracción e interpretación de las conductas de esos grupos humanos. Cuando nosotros nos referimos a la sociedad, siempre tenemos que imaginarnos a esos grupos humanos inmersos en un lugar determinado, ¿cierto? En un lugar delimitado, en un territorio en particular, ¿sí? Ahora, otra diferencia principal con respecto a la sociedad y la cultura es que en el caso de la cultura son esos modos de vida que existen. Ahora, mientras que la sociedad corresponde a las personas que comprenden o que utilizan esos modos de vida. Para la antropología siempre va a ser importante el concepto de sociedad, ya que la sociedad es la que le permite estudiar esos comportamientos humanos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no solamente establecemos unos comportamientos humanos, sino también podemos estudiar los comportamientos animales, ¿cierto? Que permite hacer la diferenciación entre sociedad y deporte una población animal, ¿cierto? La diferencia es que la sociedad tiene cultura, mientras que la población animal no tiene cultura. Entonces esa es como la principal diferenciación entre estos dos conceptos, y por ello solamente se habla de sociedad cuando nosotros hablamos de precisamente humanos. Continuando, pues nosotros tenemos en cuenta ciertos conceptos que son importantes. Uno de ellos es el concepto de enculturación. El proceso de enculturación es ese proceso que ocurre a través de cada una de las etapas de la vida, es decir, a través de la niñez, de la pubertad, ¿cierto? De la parte de la juventud, y pues la parte ya adultez y vejez, ¿no? Todos nosotros tenemos un proceso de enculturación desde el nacimiento hasta la muerte.
Y pues nosotros podíamos hablar en la etapa de la niñez de esos comportamientos que nosotros asumimos, esas modas de vida que nosotros asumimos sin tener, sin tenerlos en cuenta, es decir, de manera inconsciente. Nosotros adquirimos unas formas de alimentación, adquirimos algunos comportamientos en los cuales no nos damos cuenta de ellos, pero igual estamos haciendo parte precisamente de esa cultura. Caso contrario de pronto a lo que ocurre cuando nosotros ya de pronto adquirimos algunos comportamientos de acuerdo a nuestro propio criterio de pensamiento y de acuerdo a nuestra manera crítica de ver las cosas, ¿no? Y de pronto no aceptar ciertos comportamientos o ciertos principios que ofrece nuestra comunidad, nuestra sociedad, porque no los compartimos o porque no estamos de acuerdo a esos ideales. Eh, otro otro de los conceptos de los cuales se habla es precisamente el relativismo cultural. El relativismo cultural hace alusión a que muchas sociedades comparten ciertas maneras o ciertas características, ciertas maneras, ciertas costumbres, pero también hay otras de esas costumbres que son diferentes a las de los demás, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte religiosa, pues se comparten, de acuerdo a las culturas, se comparten ciertos aspectos, ¿no? Como que hay un libro sagrado, como que hay un momento en el cual se dedica para la oración, o hay un momento, ¿cierto? Pero pues varía precisamente la ideología de esas costumbres religiosas. Para finalizar, pues tenemos en cuenta el concepto de etnocentrismo. El concepto de etnocentrismo lo que nos quiere decir o lo que nos pretende inferir es que cada cultura promueve o da cierta importancia a a su cultura por encima de las demás. Es decir, siempre tendemos a decir que nuestra cultura es mejor comparándola con con las de los demás y de verdad que se tiene a veces poco criterio en esa manera de criticar de pronto las diferentes culturas o las diferentes costumbres que tienen los demás, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a veces nos asombramos con algunas conductas que tienen, por ejemplo, los grupos indígenas, ¿cierto? Que responden a sus ideales y a sus maneras de ver el mundo, ¿cierto? Que difieren mucho a las maneras como nosotros lo vemos, pero que a veces juzgamos sin tener de pronto relación o conocimiento de por qué se realizan esas costumbres o por qué ellos tienen esas maneras de vivir y pues se entra como a hacer crítica, pero no una crítica constructiva, sino más bien una crítica que no contribuye a nada en estos aspectos.